partes de España, hablando con hermanos, con amigos, el Señor está hablando de lo mismo, que el Señor quiere llevar a su iglesia a un lugar y está esperando que estemos dispuestos simplemente a aceptar el propósito de Dios. Siempre ante un desafío están los que aceptan, como bien nos dio el ejemplo Natán con los espías. Siempre están los que están dispuestos y los que no. Eso hay que asumirlo. Como pastores, donde hemos estado predicando y pastoreando con Isabel, siempre ha habido personas que estaban dispuestos y otros que son más reticentes. Los que están dispuestos, aunque a veces no tienen los recursos ni las capacidades de Dios, pero como tienen un corazón dispuesto para hacerlo, entonces van dando pasitos en fe. Y vienen, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Como sucede aquí en la iglesia. Muchos de vosotros estáis viniendo y diciendo, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir al Señor? A otros les cuesta un poquito más. Y luego están los que no quieren hacer nada. Eso está en cada cual. Eso no vamos a presionar, y mucho menos Dios, aunque Dios a través de su palabra nos llama la atención muchas veces, porque yo también he estado en el otro lado. En alguna vez de mi vida he estado en la situación de no tomar mi lugar. Cuando tenemos un encuentro real con el Señor y sabemos que somos llamados y entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces sí, ya ahí uno se entrega en los brazos del Señor y dice, pues bueno, Señor, ya. Pero yo veo que el Señor nos está llevando como iglesia, hermanos, a un lugar de mayor compromiso, de mayor responsabilidad, de crecimiento. Hay hermanos que hoy no están aquí, que son de los hermanos que normalmente vienen y la iglesia pues se va llenando, y eso es el Señor que lo hace, es la obra de Dios. Ayer vine a la reunión de jóvenes un ratito porque no me gusta estar. Yo a Joan en Reúl le digo, yo voy de vez en cuando, pero no me gusta estar, porque los jóvenes son unos cuando está el pastor y son otros cuando no está, y no me gusta coartarlos. Quiero que sean ellos. Entonces yo voy, los saludo, le digo, Dani, ¿cómo estás? Bien. Renber, bien. Sí, pastor, venga, ya nos vemos. Y me voy. Porque si no ya se ponen ahí, se piensa que el pastor viene para verlos. Y no es eso. Yo, aparte, como iglesia confiamos en él y que está haciendo un trabajo hermoso y de bendición. Yo en esta mañana, entonces quiero reforzar un poquito lo que compartió Natán el domingo pasado, pero desde otra perspectiva. Fijaros, en Hebreos capítulo 5, aquí el escritor del libro de Hebreos les está diciendo a los hermanos, más bien está llamando la atención con respecto a algo que es básico para nosotros. Dice el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Se está refiriendo a lo que el escritor está hablando en el capítulo 1, 2, 3, 4, que son cosas importantes acerca de la persona de Cristo, de cómo somos como iglesia, cuál es el propósito de Dios, el propósito de salvación para la iglesia. Son cosas profundas. Y cuando parece ser que llega el capítulo 5 y el escritor, no sé si movido por el Espíritu Santo, seguramente, claro, él hace este pequeño llamado de atención a la iglesia. Le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son
los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Rudimentos, los principios, las bases. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí el escritor les está diciendo, hermanos, yo sé que os estoy diciendo cosas que son muy sencillas, como que Jesús vino a la tierra para salvarnos. Dice, a mí me gustaría poder deciros cosas más profundas, más ricas, pero me doy cuenta de que no estáis preparados para esto. Y yo cuando estoy leyendo este pasaje, encuentro dos cosas. Una es que la iglesia a la que iba destinada esta carta, en un momento sí era una iglesia madura, porque el escritor les dice, habéis vuelto a ser niños. Es decir, vosotros que erais espirituales y eran maduros, otra vez tengo que empezaros a dar leche. Y eso no es natural en un ser humano. Dice, tengo un conocido que dice y nos recalca que el ser humano es el único ser humano que de adulto sigue tomando leche. Y claro, yo lo dejo hablar porque, pero los que hemos tenido gatos, tiene 20 años el gato y le encanta la leche igual. Pero sí es verdad que los animales en la naturaleza dan de mamar a sus crías y llega un momento que ya no tiene más leche y un león de 8 años no bebe leche. ¿Qué come el león? Carne. Y los que estamos aquí, por la cara que veo, también comes carne, ¿no? Son muy poquitos los que comen lechuga y tomate. Pero es importante que como cristianos tengamos la suficiente deseo o anhelo de pasar de las cosas básicas a las cosas que requieren madurez en el Señor. Y estos hermanos eran hermanos maduros, llenos de Dios, con experiencia, pero en un momento, no sabemos cómo, se transformaron en bebés espirituales. Y entonces no estaban preparados para recibir todo lo que de Dios venía. Mi oración y mi anhelo es que nosotros seamos una iglesia madura, una iglesia con el deseo y el anhelo de servir a Dios. Y ahora tú me puedes decir, bueno, yo también quiero ser un cristiano maduro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se madura? ¿Cómo se tiene la experiencia cristiana? El escritor nos da la respuesta. Nos dice un poquito más adelante. Dice, en el mismo versículo, permitidme que lo lea aquí, no he traído las gafas, pero el alimento sólido, en el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. Y aquí dice, ¿cuáles son los maduros? ¿Quiénes son los maduros? Los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, la madurez llega a nosotros por el ejercicio de hacer lo bueno y no hacer lo malo. Sencillo. ¿Cuándo hacemos lo bueno? Cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuándo hacemos lo malo? Cuando hacemos lo que a Dios no le gusta. Por eso es importante saber qué es lo que a Dios no le gusta para no hacerlo. ¿Cuáles son las cosas que a Dios le desagradan para no cometerlas? Y hay una cosa que
la madurez no tiene por qué ir unida a los años. A veces damos por sentado que una persona mayor sabe mucho y una persona joven sabe poco. Y yo haría, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Daniel seguramente sabe mucho más de ordenadores que nuestro hermano Manolo. Sin embargo, nuestro hermano Manolo tiene más edad. Podría decir, yo tengo más años y tendría que tener más experiencia. No, porque seguramente Daniel pasó más horas delante de un ordenador que nuestro hermano Manolo. Y la práctica nos lleva a tener experiencia. Por eso un abuelo de 99 años quizás no sabe cómo configurar un Windows o cómo instalar el Instagram en el teléfono. Pero el abuelo de 90 años sabe cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo hay que sembrar las patatas, cuándo se recogen, porque ha tenido otra experiencia. ¿Y cómo maduramos en el servicio a Dios? Estos días hemos estado orando y abrazando a nuestra hermana Emilia, pero también tengo que públicamente agradecer a nuestro hermano Manolo, porque él desde el primer momento se volcó a ayudarla, haciendo los papeles, presentando los papeles, buscando los papeles con Emilia. ¿Verdad, Emilia? Ayudándote a recoger la información toda necesaria para poder hacer un funeral digno a Francisco y todo lo que requiere, toda la gestión administrativa. Y ahí estaba nuestro hermano Manolo. Y yo lo digo porque no lo va a decir. Pero la madurez cristiana también se ve en esos momentos, hermanos. Y hay cosas que pasan en la iglesia y no nos enteramos, pero hay hermanos que lo están haciendo. Dentro de poco vamos a tener la reunión de misiones, un culto especial de misiones. Y cuando vengáis va a estar todo bonito, decorado, y vamos a hacer cosas bonitas, pero esto ya se lleva preparando, y Adriana lo está preparando desde hace tiempo. Es decir, que hay hermanos que están trabajando y poniendo su tiempo, sus fuerzas, sus energías en la obra de Dios. Eso también requiere madurez. Y nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Y tenemos que tener paciencia. Cosas como la alabanza, el servicio, los sugieres. Hoy qué alegría que podemos tener a nuestro hermano Joan, porque está de vacaciones. Y claro, él aprovecha las vacaciones, ¿qué hace? Sirve más a Dios. ¿No? En Reus tenemos unas hermanas que me dicen hace un tiempo atrás, dice, pastor, nosotros tenemos una semana de vacaciones, y claro, me da miedo porque estas se buscan cualquier sitio para ir, pero no, esta vez me asombraron, me dice, pastor, vamos de misioneras. Nos hemos juntado 2 hermanas y nos vamos de misioneras a Galicia, a colaborar con un proyecto allí. Digo, gloria a Dios. Podrían irse al Caribe, un crucero, a conocer una ciudad, y ellas eligen ir a servir a Dios. ¿Qué mejor? También está bien, ¿no? Si te da un crucero, gloria a Dios. Es una bendición, ¿no? Poder ir ahí. A nosotros no nos gusta mucho el mar, somos más de tierra adentro, ¿verdad, Isabel? Pero es bonito poder servir. Eso también demuestra la madurez que tenemos en el Señor. Cuando el Señor nos pide algo, saber decirle sí a Dios. Y tal vez Dios te está pidiendo algo en este tiempo. La madurez se demuestra en cuánto tiempo tardamos en decirle sí a Dios. Si tardamos mucho, hay cosas en nuestra vida que no están bien.
Es como si va a caer un meteorito ahora. Imaginaros que va a caer un meteorito, nos dicen tenéis 2 minutos, va a caer un meteorito, se va a destruir todo. Y yo esto estábamos hablando un día con Daniel, y decíamos, si el Señor permitiese eso y empezamos todos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona, y digo, Señor, eso no estaría bien, ¿eh? Deberíamos estar seguros ya de antes que estamos con el Señor, ¿no? Sería triste que en el último momento de mi vida tenga que pedir perdón por mis pecados. Eso significaría que no estoy viviendo una vida agradable delante de Dios. Al menos en el último momento de mi vida, poder decirle, en mi trabajo, que es un trabajo que a veces requiere riesgo, un poco de peligro, y mi hijo me dice, papá, ¿qué harías si te quedan unos segundos de vida? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías tú? Yo le digo, bueno, te diría que te quiero, le diría que saludes a mamá, que ya está. Es decir, ya todo lo que he tenido que hacer y decir, lo tenemos que decir. Un beso, un abrazo, decirle te quiero a un amigo, estas cosas básicas. Y me dolería a mí como cristiano, también como pastor, el último segundo de mi vida decir, perdóname, Señor, perdona mis pecados. Sería horrible, ¿verdad? Y para mí sería trágico y sería lamentable. Yo le decía un día a Isabel, en los viajes que me ha tocado vivir o pasar, horas en la carretera, que muera en un accidente y cuando me vengan a socorrer esté el cassette de Julio Iglesias puesto en el coche. Qué vergüenza sería, ¿verdad? Murió escuchando Julio Iglesias. No porque sea Julio Iglesias, pero decir, Señor, escuchando alabanzas a ti, ¿no? Hay cosas que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener ya asumidas. De hablar con cariño a los hermanos, de hablar con amor, con respeto, el deseo de servir. Yo ayer cuando me alegré mucho de ver a los jóvenes aquí, pero también de ver a hermanos mayores. Más jovencitos, perdón, no mayores, sino jovencitos. Y sirviendo. Porque a veces decimos, los jóvenes, Elisangela. No. De venir, Elisangela, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Recogemos la iglesia luego al terminar. ¿Cómo? Qué bueno, qué alegría me dio. Que haya salido de vosotros también el deseo de servir. Y eso me indica que estamos madurando como iglesia. Estamos madurando. Y si hay alguno que todavía no es lo suficientemente maduro para dejarse usar por el Señor, no hay prisa. El Señor te espera. Cuando tenía la edad de José Daniel, era un chaval, mi padre me preguntó un día, me dice, Jonathan, ¿te gusta el tango? Yo le dije, para nada, ¿qué tango? Porquería. Y mi padre me dijo, tranquilo, el tango te espera. Los años pasan y hay un tanguito de vez en cuando pongo en casa, porque me gusta. Y yo cuando los jóvenes están así, digo, tranquilo, un hermano, que veo que el Señor tiene cosas hermosas, porque por el tiempo que ha servido al Señor, tendría que dar más. Pero esa obra no la hago yo, esa obra la hace el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que esperar y orar, decir, Señor, incluso orar por mí y decir, Señor, toca al pastor, que tendríamos que hacer esto y no lo está viendo. Y lo fácil sería hablar mal de mí. Si este pastor que no se está dando cuenta de esto, que todos nos damos cuenta y uno se da cuenta de esto, pues al menos que tengáis el cariño, el amor de decirme, pastor, hay que hacer esto. El Señor nos llama a esto. Acabando, en Reus
teníamos un hermano que se llamaba Antonio. Él se fue a servir al Señor a otra ciudad, a Sabadell. Era muy sencillo, muy simple. Un hermano hondureño, un jovencito. Pero él tenía algo que él, por ejemplo, si me veía una imperfección, me la decía. Pastor, tienes una mancha en la espalda. Digo, sácamela, que no puedo sacármela yo. Entonces él iba y me decía, pastor, tienes algo aquí, imaginaros. ¿Me permites, te lo quito? Sí, sí, qué bien. Y yo me sentía bien con él, porque yo sabía que si me iba a pasar algún día, si iba a tener algo, un moco en la frente, o me lo iba a decir. Otros quizás por vergüenza no nos lo dicen. La esposa nos suele decir, cariño, sácate que tienes aquí. O mira, hoy te has levantado y no te has puesto los calcetines o lo que sea. Pero qué hermoso poder contar con personas que nos aman y nos quieren. Y si estamos mal nos lo van a decir. Eso también es parte de la madurez cristiana. Decir las cosas con amor y con cariño. Que no le siente mal al otro. Yo se lo digo y que se arregle él. No. Vamos a decir las cosas bien. Decir las cosas bien, las que son, las que mandan las Escrituras, pero hay que decirlas. La madurez cristiana también tiene que ver con el deseo y el anhelo de ser útil en las manos de Dios. Y si el Señor nos quiere entregar la tierra prometida, nos quiere llevar a un sitio de mayor gloria y de mayor entrega y de mayor crecimiento, hermanos, tenemos que estar cada uno de nosotros en nuestro lugar. Para mí fue ayer una bendición ver a nuestro hermano José compartiendo la palabra y sus 3 hijos aquí. En un mundo donde las familias están destruidas y están tan dañadas. Qué bendición, José, ¿eh? Y ver a Arturo con Alina, con su esposa. Una familia sana. Familias sanas, nosotros lo decimos en Reus. Familias sanas tienen como resultado una iglesia sana. Familias enfermas, desestructuradas, que los padres nos peleamos, los hijos nos pegan. Imaginaros la iglesia que será esa. Pero cuando hay unas familias o familias que se aman, que nos cuidamos, vamos a dar la vida por los demás. Vamos a dar la vida por los demás. Y yo os animo, hermanos, a que en este tiempo seamos cristianos maduros. Que no tengamos que escuchar las palabras del Señor dándonos leche. Que Jesús vino por morir por nosotros, que tenemos que amarnos un poquito más, que esas son las bases. Eso lo aprendemos cuando venimos a los pies de Cristo. Ahora ya deberíamos estar sabiendo más del Señor. Y el Señor eso es lo que nos quiere llevar. Ahí es donde nos quiere llevar. Saber cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en este momento y decirle al Señor, tal vez no has sido lo suficientemente maduro o no lo estás haciendo, o tal vez deberíamos ser más maduros y no lo vemos, no somos capaces de ver la necesidad de crecer y madurar un poquito más. Otros están en el camino, pero sea cual sea tu lugar, yo te animo a que le digas en esta mañana al Señor, Señor, yo quiero ir al sitio que tú tienes para mí. Y quiero que en ese camino hagas de mí un cristiano maduro. No que esté siempre tomando lechita, comiendo alimentos básicos, que pueda comer la palabra de Dios en toda su extensión, porque tú puedes confiar en mí y yo te estoy demostrando día a día que puedes confiar en mí. Señor, haznos una iglesia madura. Perdónanos si hemos sido inmaduros en algún momento.
si por dejadez, por conformismo, nos hemos adaptado a un lugar, a una manera, a un nivel de cristianismo, pero tú nos estás llevando o nos quieres llevar a más, a un mayor nivel de servicio, de entrega, de santidad. Y esto a veces requiere tomar decisiones, ejercitar el discernimiento del bien y el mal, tomar las decisiones correctas. Ayúdanos. Ayúdanos en este tiempo a tomar las decisiones correctas, porque nosotros queremos ser cristianos maduros. Y cuando veas y pienses en nosotros, en la iglesia del Señor en Cambrils, puedas ver una iglesia madura. Que si nos tienes que escribir una carta, pueda ser una carta para mostrarnos los proyectos que tienes para nosotros y no tener que recordarnos los principios básicos otra vez. Te entregamos nuestra vida, nuestro ser a ti. Señor, oramos por los niños, por los jovencitos, que ellos también puedan ser cristianos maduros desde su edad. Oramos por los responsables de cada departamento, por los hermanos y hermanas que están desarrollando una labor dentro de la iglesia. Gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues levantando hermanos y hermanas dispuestos a servirte y a servirnos. Y también te doy gracias por aquellos que todavía no ven la necesidad de ser útil en tus manos o servir en la iglesia. Gracias por ellos también, porque la obra es tuya. Y dice tu palabra que tú eres el que convences. Lo único que te pido, Señor, que hagas tu obra, porque los tiempos son cortos y la obra es grande. Necesitamos cada día más hombres y mujeres dispuestos a servirte. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, una semana donde podamos ver tu gloria en cada hogar, en cada matrimonio, en la relación con nuestros hijos. Gracias por las respuestas, las oraciones contestadas. Gracias, Señor, porque tú sigues cuidando de tus hijos, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tus ojos están puestos sobre nosotros. Y no hay mayor alegría y mayor gozo que este, que saber que nos miras con amor. Gracias. Gracias te damos. Amén.